Estimación de lluvia en una cuenca, método hipsométrico. Una vez que ya vimos el método de los polígonos de Thyssen, ahora vamos a ver el método hipsométrico. El método hipsométrico, en él se ocupan las curvas de nivel. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el método hipsométrico? Vamos a verlo aquí tantito en nuestro mapa conceptual. En el método hipsométrico, el indicador que se va a utilizar para hacer esas áreas donde se va a ponderar la cantidad de lluvia es la altitud. Ese es el indicador en el método hipsométrico y se utilizan las curvas hipsométricas, que son curvas de nivel. Y lo que va a hacer es que va a mostrar la proporción de la cuenca entre una altura y otra. Entonces, por ejemplo, entre 200 metros sobre el nivel del mar, entre 400 metros sobre el nivel del mar, qué proporción de la cuenca está entre esas alturas y por lo tanto cuál es el área en esa, cuál es el área de esa parte entre esas dos curvas. ¿Cómo se obtiene? Se puede obtener los valores de esas áreas en mapas con planímetro. Los planímetros sirven para calcular el área, como vimos de la cuenca ahí con el profesor Joel, o también se puede utilizar con base en los sistemas de información geográfica, modelos digitales de elevación que nos van a hacer automáticamente esos cálculos. Bueno, entonces el método hipsométrico lo que es una media ponderada basada en la proporción de la cuenca que está entre dos elevaciones y se va a estar relacionando con el dato de la cantidad de lluvia. Entonces vamos a ver esto aquí, cómo se trabaja esto. Entonces aquí está la cuenca, estas líneas van a representar las curvas a nivel, entonces esta es una altitud, esta es otra, y esta área va a representar el área entre, por ejemplo, 200 y 400 metros sobre el nivel del mar, y nosotros medimos esta área, sacamos la proporción de esta área que representa el área total, o sea, esta área entre el área total, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de lluvia de esta área. En este caso, como tenemos dos estaciones pluviométricas en esta área, entonces haríamos un promedio entre la cantidad de lluvia que arrojó esta estación y esta otra, hacemos un promedio, y entonces ya lo multiplicamos. Bueno, y ahorita como van a ver la ecuación y lo vamos a multiplicar por la proporción de área. Entonces, ¿cuál sería el instrumento estadístico para el método hipsométrico? Igual es una sumatoria donde se va a sumar la multiplicación de RJ por PJ, donde RJ va a representar la cantidad de lluvia en esa área. Si hay dos, si hay tres estaciones se hacen promedios, si hay una sola, solamente se toma el dato de esa estación pluviométrica y se va a multiplicar por la proporción de esa área que representa con respecto al área total de la cuenca. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. A ver, permítanme un momentito. Entonces aquí está el ejemplo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí no va a tener relación en este ejemplo esta cuenca solamente con estos datos, pero solo con el objetivo de que se tenga algo muy ilustrativo. Entonces aquí están las curvas a nivel. Entonces aquí tenemos la curva de 400 metros. Luego acá tenemos la curva de 500 metros en la cuenca. Acá tenemos la de 600. Entonces nosotros vamos a estar estimando en esta área la cantidad de lluvia que representa esta área y así lo vamos a estar trabajando. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, aquí tenemos unos datos que nos van a ayudar a estimar. Fíjense. Aquí nos da unos datos de la elevación en la cuenca. Por ejemplo, nos da en esa elevación cuál es la proporción del área que está entre esas dos altitudes, qué proporción de la cuenca o qué área de esa cuenca está en esas dos altitudes. Entonces, en este caso, entre 311 y 400 metros,
está solamente el punto 0.28, esa proporción va a estar entre esa altitud, entre esas altitudes. De 400 a 600 va a estar el punto 159, proporción de la cuenca, y así. Luego nos va a decir también que en esa cuenca hay 6 estaciones pluviométricas y nos va a dar la elevación a la que están esas estaciones pluviométricas. Por ejemplo, la estación pluviométrica 1 está a 442 metros sobre el nivel del mar y nos va a dar la cantidad de lluvia en esa estación pluviométrica. Entonces, nosotros, ¿cómo utilizaríamos el método hipsométrico con estos datos? Bueno, tenemos aquí que para este intervalo de alturas, 311 a 400 metros sobre el nivel del mar, no tenemos estaciones pluviométricas. Vemos que solamente tenemos hasta 442. Entonces, lo que podemos hacer es unir desde 311 a 600 metros sobre el nivel del mar como una misma área, donde nos va a estar dando el dato, ya que es la estación más cercana, la estación 1 y la estación 2, que también queda abajo de los 600 milímetros. Entonces vamos a sacar un promedio de los datos de estas dos estaciones para estas altitudes. Y vamos a sacar el área que corresponde, las vamos a sumar esta y esta área para que tengamos en cuenta la proporción de área que está entre 311 a 600 metros. Entonces ya sacamos el promedio, que en este caso son 1319 milímetros, y en el caso de la proporción que representa el área que está entre 311 a 600 metros es de 0.187. Bueno, lo mismo vamos a hacer en este caso para entre 600 y 800. Vemos que tenemos dos estaciones, entonces vamos a dejar esa área así. Tenemos dos estaciones y tenemos dos datos para esas estaciones. Entonces vamos a sacar el promedio de las dos estaciones, que en este caso da 1596.5 milímetros, y vamos a sacar el área proporcional, que en este caso solamente es una, que es la de 0.341. Ahí está. Y así lo vamos a hacer, en este caso, bueno, de 800 a 1000 metros tenemos otra más. Miren, aquí está, en la estación 5, y tenemos un dato de precipitación, lo anotamos, y el área que estaría representando ese dato serían solamente esta de 0.271. Pero fíjense cómo entre 1000 y 1600 solamente tenemos una estación, por lo tanto vamos a unir toda esa área en una sola, de 1000 a 1600, por lo que vamos a estar sumando las tres proporciones que representan las áreas entre estas curvas. Entonces sería sumar estos tres datos y nos va a dar 0.201 como proporción. Y el dato de precipitación va a ser de 1752. Entonces ya tenemos cantidad de lluvia y las 4 diferentes áreas en función de curvas a nivel que tenemos en la cuenca. Y posteriormente vamos a estar pasando a aplicar esta sumatoria. Recuerden, donde vamos a estar multiplicando la cantidad de lluvia en cada área por la proporción que representa cada área. En este caso se haría la siguiente operación. Para la primera área serían 1319 milímetros por 0.187. Eso nos va a dar un total de 246.7. Lo mismo vamos a hacer para el segundo caso. Y al final vamos a sumar los 4 valores y nos da un total de 1608.6 milímetros para
el valor para los datos que representan esta cuenca. Entonces, así es como se estaría aplicando el método ipsométrico. Y vamos a ver el problema del método ipsométrico es que pues da por hecho que el factor más importante para distribuir la precipitación es la altitud, pero no siempre es así. En algunos casos puede ser funcional, pero no en todos puede ser funcional.